Saludos, bienvenidos. Iniciamos un fin de semana. Hoy es viernes 10 de diciembre, un día complicado con muchas reacciones tras el pleno extraordinario en el día de ayer. Se lo contamos enseguida, antes conocemos las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Zapatero no aclara por qué esperó al peor día para actuar. Fomento sabía desde septiembre cómo computaban los controladores las horas trabajadas. El presidente admite que el decreto de militarización se redactó el viernes por la noche. Y en foto de portada vemos: Griñán aplica el rodillo ante las protestas de su decretazo. Miles de empleados públicos forman cadenas humanas en edificios de la Junta para exigir la derogación del decreto ley. Y la gasolina roza el precio que tenía cuando el crudo estaba un 60% más caro. Las riadas cuestionan la gestión del agua por la Junta de Andalucía. Y 2 pesqueros de Lepe asaltados por piratas en aguas de Guinea-Bissau. El testimonio de un etarra clave para absorber a Otegi por Anoeta. Y vamos ya con los titulares más destacados del país. Nuevas reacciones de los papeles secretos del Departamento de Estado. China pone cerco a la disidencia ante la concesión del Nobel a Liu. Pekín impide salir a los familiares y bloquea las webs informativas. Los cables revelan las nuevas estrategias de represión del régimen. Y en foto de portada vemos el príncipe Carlos y Camila atacados por los estudiantes durante la manifestación en el día de ayer. Y el dopaje también acaba con la gran dama del atletismo español, Marta Domínguez, detenida por suministrar sustancias prohibidas. Además, altos cargos de exteriores se desmarcaron de moratinos ante Estados Unidos. Y la Audiencia Nacional exculpa a Otegi de enaltecer a ETA. Y conocemos ya los titulares más destacados en el día de hoy por La Razón. Zapatero solo contará con PNV y CiU para prorrogar el estado de alarma. El presidente justifica en el Congreso la drástica medida y reconoce que el gobierno tenía indicios de plante aéreo. La Unión Europea instó hace 4 años a regular la situación de los controladores militares para que pudieran sustituir a los civiles. Los controladores se niegan a declarar, mientras la Fiscalía pide hasta 8 años de cárcel por sedición. Y en foto de portada vemos a Mariano Rajoy, que sí controla. El líder del Partido Popular, en una brillante intervención utilizada una frase de Rubalcaba dirigida a Arias Salgado en 1999. El ministro de Fomento es un inútil total. Y en foto de portada, dopaje, nuevo mazazo al deporte español. Detienen a la campeona del mundo de atletismo Marta Domínguez y a otras 13 personas por traficar presuntamente con sustancias estupefacientes. Y España expulsada a 2 diplomáticos rusos por espionaje bajo la sombra de Wikileaks. Las víctimas ven directrices políticas en la absolución de Otegi por enaltecer a ETA. Y conocemos ya los titulares más destacados del periódico ABC. Alarma indefinida. Zapatero, en el pleno sobre los controladores, avisa que prolongará el decreto el tiempo que sea necesario. Toda la oposición critica la falta de previsión del gobierno para impedir el caos aéreo. Y en foto de portada vemos jaque a otro mito. Marta Domínguez detenida en la operación Galgo. Y vamos con más noticias. El precio de la gasolina y gasóleo rumbo a su récord histórico. Y una mujer mata a sus 2 hijos de 11 y 9 años en Valladolid. Y otras noticias también están teniendo lugar en la actualidad del día. Se lo contamos en titulares. Zapatero explica en el Congreso de los Diputados la actuación del gobierno en la huelga masiva de controladores aéreos, una explicación que no convence a ningún grupo político. Facua Consumidores en Acción ha anunciado que emprenderá medidas contra el gobierno por no realizar las inspecciones necesarias a las compañías aéreas antes de que ocurriese el desastre total en los aeropuertos. Y la percepción de los ciudadanos que tienen de la situación económica ha mejorado ligeramente en el último barómetro del CIS, donde el paro sigue como principal preocupación
para el 79,5% de los ciudadanos. Y el pequeño de los Trueba, Jonás, va creciendo y su cine se va emancipando hasta ser personal. Su segunda película, Todas las canciones hablan de mí, nos lleva hasta los terrenos de lo generacional. Y tensión en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ha comparecido en un pleno extraordinario para explicar las medidas adoptadas por el Gobierno ante el desastre ocurrido tras la huelga de los controladores aéreos. El presidente ha defendido que el decreto de alarma ha sido una medida proporcionada ante la intensa protesta. El jefe del Ejecutivo le han llovido las réplicas. El líder de los populares ha tachado la actuación de imprevisión, ya que era una situación previsible que finalmente ha afectado a muchos ciudadanos. El presidente del Gobierno ha defendido que el decreto de alarma fue una medida proporcionada ante la intensidad de los efectos de la protesta de los controladores. En su comparecencia ante el Pleno Extraordinario para explicar las medidas adoptadas, Zapatero ha afirmado que el Ejecutivo agotó todas sus posibilidades de actuación antes de poner en marcha el decreto de alarma por primera vez en la democracia. El Gobierno agotó sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales, cumpliendo de modo estricto con el principio de proporcionalidad que subyace a la previsión del estado de alarma. El Gobierno, para hacer frente a la situación de calamidad pública que ha afectado a un servicio esencial en nuestro país, como es el transporte aéreo, dictó en el plazo de 24 horas 3 normas que progresivamente han ido dando respuesta a la gravedad creciente de los acontecimientos. El jefe del Ejecutivo ha señalado que habrá que esperar a la resolución de los 430 expedientes por presuntas infracciones a la Ley de Seguridad Aérea para saber la gravedad y el alcance de las responsabilidades. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha respaldado las decisiones del Gobierno en la resolución de la crisis de los controladores, pero ha calificado la declaración del estado de alarma como equivalente a una declaración de impotencia. Es un inútil total con dosis importantes de cara dura, porque siempre encuentra... Silencio, por favor. Porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades. Señorías, no seré yo quien emplee estos calificativos con el señor Blanco ni con nadie. Tan cariñosos epítetos fueron los que dedicó don Alfredo Pérez Rubalcaba a un ministro de Fomento por unos retrasos en el aeropuerto de Barajas en el año 1992. Rajoy, al margen de la solidez de su condena, ha censurado de improvisación y desidia con la que el ministro de Fomento afirma ha manejado la negociación con el colectivo en los últimos 6 años. Por último, Rajoy ha destacado que resulta curioso que haya tenido que llegar Zapatero al Gobierno para que en España se aplique el estado de alarma a un conflicto laboral. Así lo ha hecho el Gobierno. Y Facua Consumidores en Acción ha anunciado que emprenderá medidas contra el Gobierno español por no realizar las inspecciones necesarias a las compañías aéreas antes de que ocurriese el desastre en los aeropuertos. Facua emprenderá medidas contra el Ejecutivo tras el análisis del comportamiento de las compañías aéreas hacia los pasajeros durante la espera que estos sufrieron en el paro de los controladores aéreos. Facua Consumidores en Acción ha anunciado que emprenderá medidas contra el Gobierno por no realizar las inspecciones necesarias a las compañías aéreas en materia de asistencia a los afectados tras el caos provocado. Según Rubén Sánchez, portavoz de Facua, el Gobierno no ha desarrollado una serie de inspecciones que desde su organización se venían reclamando continuamente y ello ha derivado en un altísimo nivel de incumplimiento por parte de las compañías aéreas. Vamos a presentar una denuncia contra el Gobierno de España, contra su Ministerio de Fomento, ante la Comisión Europea. Concretamente vamos a dirigirla al comisario de Transportes y vicepresidente de la Comisión, Siim Kallas, en la que vamos a trasladar que el Gobierno de España no está garantizando el cumplimiento del Reglamento Europeo que obliga a las compañías a asistir a los pasajeros en casos de cancelaciones. Vamos a plantear que el caos sufrido a lo largo de estos últimos días es un ejemplo más de cómo no se despliegan procedimientos de inspección en los aeropuertos, de cómo el Ministerio no cumple con una obligación establecida en el reglamento, que es sencillamente velar por el cumplimiento de la norma y garantizar que las compañías asuman lo que tienen que hacer, y por lo tanto vamos a pedir al Comisariado Europeo de Transportes que abra una investigación sobre los mecanismos que tiene definidos el Ministerio de Fomento para
hacer cumplir el reglamento comunitario. El portavoz de Facua ha recordado que el reglamento europeo establece la obligación de asistir al pasajero, de informarle de sus derechos, de aportarle la posibilidad de alojarse en un hotel si lo necesita y, por supuesto, de darle comida y bebida durante las horas de espera. Además, Sánchez se ha referido a la ministra Leire Pagín, competente en materia de consumo, alegando que su figura ha brillado por su ausencia en estos momentos en los que debería hacer justamente lo contrario y velar por los afectados. Esperemos que el presidente del Gobierno tenga la sensibilidad que este caso merece y atienda a esa solicitud de reunión que vamos a trasladarle. E igualmente, desde el Ministerio, que en España tiene competencias en protección al consumidor, debe de notarse de una vez que existen esas competencias. Echamos muy en falta la figura de la ministra Leire Pagín durante esta crisis y creemos que ya es hora de que se ponga a la cabeza del Gobierno dentro de los protocolos necesarios para potenciar que los consumidores ejercen su derecho a reclamar y, lógicamente, mantenga las relaciones de coordinación necesarias con las organizaciones más representativas de los consumidores españoles en este sentido. Además de en contra del Ejecutivo español, Facua llevará a cabo otras actuaciones de denuncias por la vía administrativa o judicial contra el Sindicato de Controladores Aéreos, contra las compañías aéreas que hayan incumplido el reglamento europeo y un procedimiento judicial en representación de cada uno de los afectados que represente. Y la percepción que los ciudadanos tienen de la situación económica ha mejorado ligeramente en el último barómetro del CIS, donde el paro sigue siendo la principal preocupación para el 79,5% de los ciudadanos, seguida de los problemas económicos y un repunte del terrorismo. La situación económica es mala o muy mala para el 76% de los españoles. Regular es para el 21%, lo dice la última encuesta del CIS. El paro es de nuevo la principal preocupación de los españoles. Les siguen los problemas económicos, la clase política y la inmigración. El terrorismo sube un puesto y ocupa el quinto lugar entre las inquietudes de los ciudadanos. La situación política es mala o muy mala para 2 de cada 3 españoles y solo el 4% cree que es buena. La encuesta se realizó a primeros de noviembre y coincidió con la visita del Papa a nuestro país. 7 de cada 10 encuestados se declaró católico. Y la Audiencia Nacional ha absuelto al ex portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, de un delito de enaltecimiento del terrorismo por su intervención en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. La Audiencia Nacional ha absuelto al ex portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, de un delito de enaltecimiento del terrorismo por su intervención en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. La sentencia absuelve también a otros 2 miembros de Batasuna, Joseba Permach y Joseba Álvarez, para los que la Fiscalía reclamaba, al igual que para Otegi, 18 meses de prisión y el Foro de Ermua 2 años de cárcel. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha tomado esta decisión por entender que existen serias dudas de que Otegi, Permach y Álvarez fueran los que exhibieran fotos de etarras y de personas relacionadas con la banda y repartieran propaganda de la organización terrorista durante el mitin. La Sala solo da por probado que el acto de Anoeta fue convocado por Batasuna y en él se exhibieron una sucesión de imágenes de etarras, se corearon gritos a favor de ETA y unos encapuchados repartieron el boletín interno de la banda. Otegi se encuentra actualmente en prisión provisional por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna y por la causa en la que se investiga la financiación de ETA a través de las herricotabernas. Y la atleta Marta Domínguez ha pasado la noche en su casa de Palencia después de prestar declaración durante casi 8 horas ante la Guardia Civil por su supuesta vinculación en una red de dopaje en el deporte, aunque con la obligación de comparecer ante el juez cuando reclame su presencia. La Guardia Civil ha puesto en libertad con cargos esta noche a la atleta española Marta Domínguez tras prestar declaración durante casi 8 horas en la comandancia de la Guardia Civil de Palencia. La reina del atletismo español abandonó las dependencias de la Benemérita, al parecer en este furgón escoltado. Según fuentes de la investigación, la atleta está acusada de supuesta vinculación a una red de dopaje en el deporte y de suministrar sustancias dopantes a otros deportistas, un delito castigado en el Código Penal. Las mismas fuentes también han precisado que en la decisión de dejarla en libertad se ha valorado su embarazo de 4 meses, aunque con la obligación de comparecer ante el juez cuando reclame su presencia, quien determinará si aplica en su caso medidas cautelares. Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha llevado a cabo la Operación Galgo, que ha destapado una gran red de dopaje
que salpica a deportistas, médicos, entrenadores y farmacéuticos. En los registros llevados a cabo en domicilios de Alicante, Madrid, Segovia, Las Palmas y Palencia, los agentes se han incautado de sustancias prohibidas como EPO, anabolizantes y esteroides, bolsas de sangre, abundante documentación y útiles de laboratorio. Nos vamos con otro trágico suceso, la autopsia practicada a la joven china de 27 años que fue encontrada muerta en el interior de un almacén de lencería de un polígono de Málaga refuerza la hipótesis de homicidio, mientras la policía continúa buscando a su compañero sentimental que ha desaparecido. La autopsia practicada a la joven china encontrada muerta ayer en un almacén de este polígono industrial de Málaga refuerza la hipótesis del homicidio. Según fuentes judiciales, el resultado del examen anatómico apunta a una muerte violenta, lo que se une al hallazgo en el lugar del suceso de un martillo y un cúter que podrían haberse empleado en la agresión. La violencia machista es la principal hipótesis de los investigadores ante la ausencia del compañero de la fallecida, también de nacionalidad china, al que la policía sigue buscando. La víctima y su pareja estaban de vacaciones en España. Dormían en un espacio habilitado en el piso superior de un almacén de lencería en el polígono Guadalhorce de la capital malagueña. El cadáver fue hallado por unos familiares que regentan el negocio. Y otro suceso que nos conmociona a todos. La policía ha encontrado muertos a 2 menores tendidos sobre la cama en un domicilio del barrio Parque Sol de Valladolid, del sur de la ciudad. Han detenido a la madre de ambos por su supuesta implicación en los hechos. En este domicilio de Valladolid, la policía halla muertos a 2 niños de 9 y 11 años después de recibir el aviso de un vecino al que alertó la madre de los pequeños. La mujer de 40 años fue detenida y trasladada a la unidad de psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Algunos vecinos conmocionados oyeron a la madre preguntar por sus hijos antes de ser detenida. Únicamente chillaba, solamente preguntaba por los hijos, que dónde estaban sus hijos y que quería ver a sus hijos. Solamente preguntaba por los hijos. Los 2 menores se encontraban tendidos sobre una cama y al parecer no presentaban signos externos de violencia. Nadie se imaginaba en el barrio este desenlace tan brutal, ya que veían a la madre como una mujer normal. Solo que este verano ha estado muchos meses fuera y me extrañaba. Yo pensaba que se había mudado a otro sitio, a otra casa. Digo, uy, se han ido porque el coche es 3 meses y no ha estado aquí. Y de pronto la he visto otra vez, pero no, me ha extrañado porque solo he visto a ella y a los niños y al marido no. Entonces, pero bueno. La policía continúa la investigación para esclarecer la forma en la que se desencadenó el suceso, sin que por el momento se hayan podido adelantar hipótesis sobre cómo fallecieron los niños. Y una niña de 9 años permanece ingresada desde hace 6 meses en un centro de menores de Vigo a la espera de que la justicia determine si su custodia recae sobre el padre o la madre. Sara, como así se llama la menor, ingresó en julio pasado en el Centro de Mensajeros de la Paz como medida cautelar en un principio por 21 días. Había cuenta del incumplimiento del régimen de visitas por parte de la familia materna, según explicó en los exteriores de las dependencias judiciales su progenitora Pilar Quintero. Y Messi ha sido el protagonista de un encuentro con 63 niños de 11 colegios en Barcelona, programado por UNICEF, en el que el argentino se ha sometido a las preguntas de los más jóvenes, la mayoría de ellas en torno a los problemas de la infancia. Y ahora sí. El barcelonista Lionel Messi ha sido el protagonista este mediodía en un encuentro con 63 niños de 11 colegios de Barcelona, programado por UNICEF, en el que el argentino se ha sometido a las preguntas de los más jóvenes, la mayoría de ellas en torno a los problemas de la infancia. Vamos a empezar. Como embajador de buena voluntad de UNICEF, el astro argentino ha participado en el acto más notorio del programa Enrédate, impulsado por esta organización humanitaria y encadenado a dar a conocer los derechos de los niños y la ausencia de estos que padecen más de 100 millones de jóvenes en todo el mundo. Los niños pusieron en aprietos al delantero del Barcelona con preguntas como: ¿te gustaría ir a otro club en vez del Barça? No, ya le dije muchas veces que no, en mi casa tengo todo y bueno, me gustaría quedarme toda la vida en Barcelona. El acto también contó con un vídeo del jugador cuando viajó a Haití como embajador de UNICEF, para conocer de primera mano el horror del devastador terremoto que arrasó la isla del Caribe.
algo que Messi recordó como una experiencia hermosa, pero complicada, y añadió que se tiene que seguir ayudando porque aquello aún no está superado. Y violentos enfrentamientos en Londres tras la aprobación de la reforma universitaria. El objetivo de la manifestación ha sido la contrariedad a la subida de las matrículas universitarias, que tras la aprobación triplican su tasa. Según fuentes oficiales, al menos 22 personas han sido detenidas. Entrada la noche, en Londres seguía ardiendo la cólera estudiantil. La capital británica vivió ayer escenas de violencia inéditas desde hace 20 años, tras la aprobación por el Parlamento británico de la subida de las matrículas universitarias. La decisión movilizó a decenas de miles de manifestantes. Algunos muy violentos se enfrentaron a la policía. Volaron bolas de billar, piedras y fueron atacados varios edificios oficiales, entre ellos el Ministerio de Finanzas, en el que consiguieron penetrar brevemente, mientras a sus puertas tenía lugar una auténtica batalla campal con las fuerzas del orden. Las cifras oficiales hablan de 22 manifestantes detenidos y una decena de policías heridos. Mientras esto ocurría, en Westminster la coalición de gobierno entre conservadores y liberales superaba su primera gran prueba de fuego. Por una estrecha mayoría y con los votos en contra de 27 diputados de la coalición, el Parlamento aprobó un incremento de las matrículas universitarias que casi triplica el máximo actual. Los liberales demócratas hacen así tabla rasa de su promesa electoral de no tocar las matrículas, algo que ha encendido aún más la furia estudiantil. Y los chilenos siguen llorando a las víctimas del incendio en la cárcel. Muchas familias siguen en estado de shock tras los incidentes. Ahora empieza el proceso de identificación de los cadáveres. El incendio ha puesto en relieve el estado de las cárceles chilenas. Un largo y doloroso proceso de identificación de cadáveres comienza ahora en Chile, tras el trágico incendio en la cárcel de San Miguel. Por el momento, solo la mitad de los 81 reclusos fallecidos han podido ser identificados. Para el resto de cuerpos calcinados habrá que cotejar su material genético con las muestras pedidas a las familias. Familias aún en estado de choque, mientras se desgranan los detalles de la tragedia. Lamentablemente, en ese momento teníamos 5 funcionarios cumpliendo labores de vigilancia nocturna para una población de alrededor de 1.950 internos. El incendio ha puesto de relieve el estado de las cárceles chilenas y desatado el debate político. Pero lo que Chile recordará mucho tiempo son los gritos agónicos de los presos suplicando que les abrieran las puertas de la prisión en llamas. Y la Junta de Andalucía mantiene activado el plan provincial ante el riesgo de inundaciones en la provincia de Córdoba por tercer día consecutivo. Desde el 6 de diciembre hasta las 9:30 de esta mañana, el Centro Coordinador de Emergencia 112 ha registrado un total de 500 incidencias relacionadas con las lluvias, que también han provocado la activación de planes locales en Córdoba capital, Aguilar de la Frontera y Palma del Río. Más de 400 viviendas de la provincia de Córdoba se han visto afectadas por el desbordamiento del río Guadalquivir como consecuencia de las fuertes lluvias de los días 6 y 7 de diciembre. Llegaron a caer hasta 168 litros por metro cuadrado. Uno de los municipios más afectados ha sido Palma del Río, donde 25 viviendas permanecen desalojadas. Explotaciones ganaderas, fábricas y colegios también han sufrido las consecuencias de las inundaciones. En Córdoba capital han resultado afectadas varias edificaciones situadas junto a la pista del aeropuerto. Los vecinos aún no han comenzado a limpiar las casas ante el riesgo de nuevas inundaciones. Por tercer día consecutivo, la Junta de Andalucía mantiene activado en Córdoba el plan provincial ante el riesgo de inundaciones. En la provincia de Sevilla se mantiene la situación de prealerta en 9 localidades de la ribera del Guadalquivir. Es el caso de Écija, muy afectada también por la crecida del río. Imágenes que contrastan con las altas temperaturas que se han registrado hoy. En la capital los termómetros han llegado a superar los 27 grados en las horas centrales del día. Sol radiante tras un puente de intensas lluvias que han provocado cuantiosos daños en la región. Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. En Galicia, área del estrecho y litoral este de la península, nuboso con intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil. En el resto de España, predominio de poco nuboso con algún intervalo de nubosidad media y alta. Vientos de componente sur moderados en Canarias y del este moderados a fuertes en el litoral norte de Galicia.
Y 2 años atrás, Final Fantasy se convirtió en un pequeño fenómeno musical. Sus más que conocidos colaboradores le valieron de notoriedad y seguimiento al proyecto personal de Owen Pallett, que ahora lucha por recuperar el terreno perdido tras su obligado cambio de apodo artístico. Un lugar llamado Spectrum y un granjero de nombre Luis son los parámetros del mundo imaginario de Owen Pallett. El músico canadiense ha venido a España para presentar Heartland, el primer disco en el que deja atrás su anterior nombre, Final Fantasy, con el que llegó a convertirse en un pequeño fenómeno musical. Llegó un punto en el que mis discos salían en Estados Unidos y en Japón, y parecía estúpido mantener un nombre con el que infringía los derechos de autor. Además, cada vez salían más bandas con nombres de videojuegos. Además de su proyecto en solitario, Pallett es colaborador y arreglista de bandas como Arcade Fire, Arctic Monkeys o Pet Shop Boys. Dice que ambas facetas le gustan, pero que son muy diferentes. Cuando grabas tú solo, tienes que lidiar con tus dudas, no tienes en quién apoyarte, y la única manera de averiguar si una canción es buena o no es la respuesta del público, si aplauden durante 10 segundos o durante 20. Lleno de canciones densas e intrincadas, este Heartland es sin duda una muestra de talento y altas dosis de imaginación. Y nos vamos ahora con apuestas para el fin de semana. El pequeño de los Trueba, Jonás, va creciendo y su cine se va emancipando hasta ser personal. Su segunda película, Todas las canciones hablan de mí, nos lleva hasta los terrenos de lo generacional. ¿Tú sigues con Andrea? No, lo hemos dejado. ¿Y qué tal lo llevas? Dicen que tardas en recuperarte la mitad del tiempo que haya durado la relación. Todas las canciones hablan de mí es una historia de desamor, y eso que por la vida de Ramiro, el protagonista, pasan hasta 4 mujeres diferentes. Jonás Trueba no escarba en el dolor de una ruptura, sino que busca reflejar el desconcierto y la confusión que siguen a una experiencia como esa. ¿Has escrito una carta de amor alguna vez? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Porque no has escrito una carta de amor en tu puta vida. Es lo que decía Pessoa. Las cartas de amor son ridículas, pero al final los que son ridículos son los que nunca han escrito cartas de amor. Canciones, citas literarias y, como no, clásicos del cine ayudan al protagonista a reflexionar sobre el amor. Oriol Vila y Bárbara Leni son los jóvenes rostros que acompañan al hijo de Fernando Trueba en su segunda aventura cinematográfica, que llega a los cines este viernes. Sin duda una fantástica invitación para esta noche. Bueno, y nosotros ya nos despedimos hasta el lunes. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Nos vemos el lunes.